Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el amor y la gracia de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Antífona tomada del Salmo 21, pues habla de Jesús, que se hizo vergüenza de la gente, desprecio del pueblo con gusano, haciendo penitencia por nuestros pecados. Nosotros que estamos llamados en este periodo de conversión, más bien en toda nuestra vida, a expiar nuestros pecados, a hacer penitencia, a convertir nuestro corazón, creer confiadamente en Dios, en su amor, en su evangelio, no lo hacemos. No lo hacemos. Pidamos a Dios perdón por nuestra impenitencia. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en tu santidad, en tu justicia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La misa se celebra por difunta María Asunción de Castellarnau y por la salud de Elena Ridar. Oremos. Señor, tú que realizas sin cesar la salvación de los hombres, concede a tu pueblo en los días de Cuaresma gracias más abundantes. Digna de mirar con amor a tus elegidos y concede tu auxilio protector a los catecúmenos y a los bautizados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes, los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su tierra y en las serranías de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverá ya a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías y con sus crímenes. Los libraré de los sitios donde pecaron, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, pastor único de todos ellos. Caminarán según mis mandatos, guardarán y cumplirán mis preceptos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Con ellos moraré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el que consagra a Israel, al estar mi santuario entre ellos para siempre. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: el Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá, los guardará como pastor a su rebaño.
El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Gloria a vos, Señor Jesús. Señor Jesús, descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí y haceos un corazón y un espíritu nuevos. Gloria a vos, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, a Betania, al ver lo que había hecho Jesús, resucitando a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región de Efraín subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy delante de nuestros ojos está el Sanedrín, aquel consejo de los 70 mayores del pueblo, más bien aristocracia del pueblo, que estaban gobernando, administraban no solo cosas de religión, pero también de sociedad, juzgaban a este pueblo, gobernaban este pueblo. Eran como representantes de ellos ante Dios, ante también, lo veremos en las horas de la pasión, gobernador romano. Y por eso, de alguna manera, decidían ellos el destino del pueblo. Después pueblos los seguían, lo veremos también, cuando gritarán todas: crucifícalo, instados por el Sanedrín, por los fariseos, por aristocracias, saduceos. Cuando miles y miles dirán conscientemente que su sangre está inocente, que ahora tú, Pilatos, te lavas las manos juzgándolo justo y indigno de la muerte, que caiga esta sangre sobre nosotros, sobre el pueblo, sobre nuestros hijos. Sí, y cayó. Y cayó, como lo hemos visto en la primera lectura, tiempos de la rebelión,
de mayoría del pueblo, recordad, profeta Elías, uno solo profeta de Dios y 450 judíos profetas de Baal. Fue exactamente esta apostasía llamada por Dios en estos libros proféticos de Ezequiel, de Jeremías, adulterio del pueblo, que causó muchas desgracias. La caída de Jerusalén, destrucción del templo, pero sobre todo esclavitud de este pueblo que fue esparcido por todos los pueblos de la comarca, empezando por Babilonia. Entonces, desde entonces tenemos, digamos, esta diáspora judía en todos los pueblos, por su pecado, por el castigo que recibieron a no poder aguantar en la alianza con Dios, ¿no? El pueblo castigado, el pueblo castigado. Ese es el tema que hoy he preparado, perdón, que será bastante largo, pero densa, la enseñanza que nos transmiten filósofos católicos de la historia y que hoy día es poco conocida. Ya he hablado de eso el sábado pasado, hablando del juicio particular que espera a cada uno, a los individuos. Seremos juzgados de manera justa, irrevocable, por Dios al final de nuestra vida. Pero no es el único juicio que nos espera, ¿no? Hay también otro juicio que nos anuncia la revelación divina y después la fe de la Iglesia, que acoge y responde confiadamente a la luz de la revelación de Dios, ¿no? Nos espera al final de la historia de la humanidad, parada por Dios mismo, nuestro Creador, el juicio universal, el juicio final. La existencia del juicio universal que seguirá a nuestro particular es de la fe. San Agustín sintetiza estas enseñanzas de la Iglesia con estas palabras: nadie pone en duda ni niega que Jesucristo emitirá el veredicto final, como anuncian las Sagradas Escrituras. Será el juicio definitivo al que nadie podrá sustraerse. En el momento del juicio universal, Jesucristo, Dios hombre, nuestro Dios vivo, aparecerá en lo alto del cielo, precedido antes con señal de la cruz. Sentado en un trono de majestad, rodeado de ángeles, de santos, Él mismo pronunciará el juicio sobre nosotros y sobre los pueblos, como dice Mateo en la escena del Evangelio, en el juicio final. Reunirá a los pueblos y unos pondrá a su derecha, otros a su izquierda, a los pueblos, a las naciones del mundo entero, de toda la historia. Ahora bien, ¿por qué es necesario este segundo juicio universal? Si Dios juzga a toda alma inmediatamente después de su muerte, ¿no bastaría con un solo juicio? San Tomás responde a eso. Es preciso un juicio doble, uno particular después de morir, en el que se recibirá conforme a lo que se hizo durante la vida, si bien no enteramente, porque no lo recibirá con respecto al cuerpo, sino al alma. Solo el alma es juzgada, el cuerpo se añadirá al juicio universal al destino del alma. Y también tendrá que haber otro juicio, dado que formamos parte del género humano, un juicio universal de toda la humanidad que separará para siempre a los buenos de los malos. San Tomás, doctor angélico, explica: la vida del hombre permanece en los efectos de sus obras, permanece en la tierra en los efectos de sus obras. Por ejemplo, dice Tomás, la impostura de Ario, otros embaucadores, herejes, la incredulidad abandonará hasta el fin del mundo, y hasta la misma fecha, fin del mundo, se debilitará la fe en la predicación de los apóstoles. El juicio de Dios entonces no termina con nuestra muerte, sino que se extiende hasta el final de los tiempos, porque hasta el fin de los tiempos se prolongará la influencia buena de los santos y la mala influencia de los réprobos. San Benito, San Francisco, Santo Domingo, que merecerán ser premiados por el mucho bien que sus obras han seguido haciendo hasta el final del mundo. Pero en tanto Lutero, Voltaire, Marx, Lenin, Stalin, los herejes de hoy día, deberán ser castigados hasta el fin del mundo por el mucho mal que hicieron, corrompiendo a los demás. Por eso tiene que haber un juicio final en el que se juzgue de modo perfecto y palmario cuanto tenga que ver en manera alguna con toda persona, influencia de nuestras obras. Mientras que en el juicio particular se juzgará a cada individuo, ante todo por lo que se refiere a la rectitud de intención con que actuó en su vida, en el universal
se juzgarán sus obras objetivas, sobre todo por el efecto que tuvieron en los demás, en la sociedad. En la sociedad. El hombre nace y vive en el seno de la sociedad, el seno de una nación. Sus acciones contribuyen, para bien o para mal, a transformar las naciones, los pueblos en que viven. También esos pueblos, naciones, habrán de ser juzgados en su cultura, sus instituciones, sus leyes. Por eso dice el Evangelio que cuando venga el Hijo del Hombre, separará unos pueblos de otros. Así pues, el juicio no se pronunciará solo sobre las personas individuales, particulares, hombres y ángeles. También las naciones, pueblos, serán llamados a cumplir los designios de Dios, de divina providencia, en el transcurso de la historia. Y tienen que ajustarse por eso a la voluntad divina y a su recto juicio. El juicio abarcará toda la historia humana, que se revelará públicamente para mayor gloria de Dios. Será el triunfo de la divina providencia que a lo largo de la historia guía de manera invisible, impenetrable, los destinos de los hombres y de los pueblos. Todo el valle de Josafat, ante la sentencia inapelable, proclamarán la gran palabra: Justus est Domine, directum judicium tuum, del Salmo 117. Justo eres, Señor, tus juicios están llenos de rectitud, de equidad. El juicio particular y universal son dos momentos supremos en los que se manifiesta la sentencia de Dios sobre los hombres y sobre los pueblos, sobre las naciones. Para las naciones que carecen de vida eterna, el premio o el castigo solo se aplican en la historia, mientras que al hombre que sí que tiene vida eterna, su castigo se prolongará en más allá. A los pueblos que no gozan de tener alguna alma comunitaria, no tienen tampoco castigo eterno. Y por eso su castigo se aplica en la historia. Y dado que el juicio universal pone fin a la historia, también a los castigos de los pueblos, en ese momento Jesucristo no condenará a las naciones a la pena eterna, sino que revelará a los ojos de la humanidad congregada cómo fueron premiados o castigados los pueblos en transcurso de la historia y por qué fue así. Es importante comprender que ya sea para los hombres individualmente o para las naciones, el juicio universal es el momento culminante del juicio divino. Pero Dios no se limita a juzgar en ese momento. Se puede decir que juzga desde la creación del mundo, empezando por el juicio que tuvieron Satanás y ángeles rebeldes, después Adán y Eva, y después sus descendientes, desde Caín, desde la población que estaban en la generación de Noé, ¿no? Y este juicio de Dios está continuando en la historia, en el transcurso de los años, de los siglos. Dios no es solamente infinitamente misericordioso que nos goza oír hoy día en muchos sermones y iglesias. Es también infinitamente justo. Ningún juicio divino está exento de misericordia, como ninguna expresión de la divina misericordia está falta de hondísima justicia de Dios. La justicia de Dios interviene para restablecer el orden natural por medio de las penas que merecen las culpas, y la divina misericordia se manifiesta en el perdón de nuestros pecados, gracias al cual podemos volver a Dios y ser liberados a las penas eternas. Esto vale para los hombres, pero vale también para los pueblos, para las naciones. Dios no está ausente en la historia, siempre está presente en ella, con su inmensidad. No hay punto ni momento del tiempo creado en que no se manifiesten la justicia y la misericordia divina sobre los pueblos. Todas las desgracias que afligen a las naciones en la historia tienen su significado. A veces se nos escapan sus causas, pero es cierto que el origen del mal permitido por Dios está en el pecado de los hombres, siempre está en el pecado de los hombres. Sean cuales sean las causas segundas, Dios siempre es causa primera de lo que nos aflige. Todo depende de Él, todo depende de Él ahora. En este momento hay que preguntarse de qué manera juzga, castiga Dios el comportamiento de los hombres en la historia, en el transcurso de los siglos.
La Sagrada Escritura que cada día escuchamos. Los teólogos y los santos de la Iglesia Católica responden al unísono cómo juzga Dios a las naciones, a los pueblos. 3 son flagelos de Dios, dicen. Con estos 3 azotes, Dios nos está castigando con la guerra, la peste y el hambre con catástrofes naturales. Y muchos santos explican que primero la guerra es el castigo a la soberbia, cuando el alma se rebela contra Dios, con el justo orden en que debemos vivir las criaturas. Y después la peste es el castigo contra la lujuria, cuando el cuerpo con sus pasiones se rebela contra el alma y su dominio sobre el cuerpo. La avaricia, cuando las cosas se rebelan contra el hombre, es castigada por las catástrofes naturales, el hambre, que nos quitan este dominio de las cosas sobre nosotros y darles culto en vez a Dios. San Bernardino de Siena, gran santo de Italia, en sus sermones contemplaba un salmo 118 donde decía: Tempus facendi Domine dissipaverunt legem tuam. Señor, es hora de que intervengas, porque han quebrantado, desbaratado tu ley. Pues ahí después está analizando y meditando estos 3 tiempos con que Dios actúa. Tempus, que la misericordia de Dios concede a los pueblos para que se enmiendan, les avisa, les amenaza y les da tiempo. Tempus, para que puedan convertirse. Hace un siglo Jesús, en sus revelaciones de la Divina Misericordia en Polonia, en mi tierra, decía a Santa Faustina: esta es mi última obra en tiempo de la Iglesia, en tiempo de esta historia. Pronto vendrá mi juicio final, por eso vengo ahora, hace un siglo, como Salvador misericordioso. Pero si no queréis ahora pasar por la puerta de misericordia, tendréis que pasar por la puerta de mi justicia. Amenaza de Jesús, misericordiosísimo. Tiempo. Dios espera la conversión del pecador, no quiere su muerte eterna, su desgracia eterna. Tampoco quiere desgracia de los pueblos, por eso los avisa, como la Virgen María en Fátima a los pueblos: dejad de ofender tanto a Dios, si no, vendrán aquellos castigos, la guerra, revolución y después errores de Rusia que estamos viviendo, ¿no? Del comunismo, no marxismo. Hasta muchas naciones serán aniquilados por culpa de vuestros pecados, si no os enmendáis. En el segundo momento, dice San Bernardo, Dios prepara el castigo para los pecadores impenitentes. En este tiempo ya, pues la amarga venganza, dice San Bernardo, el riguroso castigo divino, se preparan para el pueblo que no quiere enmendarse. Bien, castigo es una acción misericordiosa siempre, misericordiosa del Padre, que no quiere la muerte eterna de los pecadores, sino que vivan. Los castigos que les inflige tienen por objeto que se conviertan. Por eso dice Jesús, por ejemplo, a una sierva de Dios de Italia, Benigna Consolata Ferrero, sobre la Primera Guerra Mundial, en la cual ella se hizo víctima, para que vuelva la convivencia pacífica fraternal de las naciones que estaban en guerra, naciones católicas, ¿no? Matanza de millones, fratricida, con los modernos armas de fratricidio. Decía Jesús: este es el castigo de mi misericordia, que he permitido, dice, he permitido, para que se conviertan y para que tengan también justa pena, expiación por sus pecados. Y dice: muchos morirán para salvar su vida eterna. Pero dice: y los que no se salvarán por sufrir tanto, tendrán el castigo eterno menor. Dios hasta se preocupa por el sufrimiento de los condenados. No alcanzamos esta cosa. Se nos escapa de mirar la acción de Dios en toda su complejidad completa, para que se conviertan, para que vivan y no mueran, aunque mueran, para que no mueran eternamente.
El tercer momento, dice San Bernardo, es ofensa consumada. Dice, Vareum legem tuam, han quebrantado tu ley. Es la hora de echar mano a la hoz, cegar las mies. La mies arroja la hoz, dice el ángel de Apocalipsis, ciega, porque es llegada la hora de la siega. Está seca la mies de la tierra. Señales de que la mies está madura son aumento de los pecados en la sociedad, cometidos, dicen los santos, en manera impune, con consentimiento de mayoría, nuestros parlamentos, nuestros sanedrines de hoy, consentimiento de mayoría, cuando Cristo es rechazado de nuestras leyes, de nuestras costumbres, cuando ni se acordamos de lo que es. Ayer que he pasado al lado de una aquí restaurante llena de las mesas afuera, todos comiendo viernes de Cuaresma, platos de carne de eso, ni se acordaban qué fecha es. Que los pecadores lo cometan de manera consciente, que pecados serán cometidos con atención, persistencia, diligencia, de manera continua y pública. Y hasta eso hoy día, ¿no? Con orgullo. Ya no hablo de un grupo que tiene en su lema que el orgullo. Será el momento cuando Dios empieza a castigar los pecados de la soberbia, la lujuria, la avaricia, con los azotes de la peste, de la guerra, de las catástrofes naturales que también traerán el hambre. ¿Por qué entonces la Iglesia no se da cuenta del tiempo que está corriendo, que se consume? Hay católicos que afirman que hasta esta desgracia que ya purifica el mundo, que va contra nuestra lujuria, que estamos viviendo ahora, son solamente una prueba, no un castigo de Dios. Primero que se confunden, porque las pruebas son para los individuales, Los males que aquejan a las naciones son siempre los castigos. Sí, podemos leer la historia de Job, muchas pruebas que sufrió en manera injusta, pero era la prueba para que aumente su santidad, su confianza para con Dios y que tenga mayor premio en más allá y que colabore ya Él, antes de que venga Cristo, con su obra redentora, sufriendo de manera inocente. Son pruebas para los individuales, para naciones y pueblos son siempre castigos en la historia, acción de Dios. En el caso de las naciones, sus padecimientos causados por las epidemias, guerras, catástrofes naturales, terremotos, hambruna, son siempre castigos, precisamente porque no son eternas. Afirmar que una calamidad pueda ser una prueba para una nación es absurdo. Es no tener fe en Dios que actúa en transcurso de la historia. Es volver a ser como paganos, como ateos, que no tienen fe que Dios es causa primera de todo lo que nos aviene en nuestra vida individual y comunitaria. San Bernardino explica que cuanto más cerca está el castigo, menos se dan cuenta los pueblos que lo merecen. Menos se dan cuenta los pueblos que lo merecen. Siempre cae con sorpresa, lo dice Jesús, ¿no? Será como en tiempos de Noé. Mi castigo. ¿De dónde viene esta ceguera? Esta ceguera mental viene de la soberbia, que es causa de todos los pecados, raíz de todos los pecados, San Pablo. La soberbia entenebrece el intelecto, impide ver lo cerca que está la destrucción divina, castigo divino. Y con ese entenebrecimiento Dios quiere humillar a los soberbios. Con esta ceguera que va en aumento. Dicen los santos que Dios actúa de esta manera, que primero retira a los sabios guías a los pueblos. Ya no tenemos políticos, ya no tenemos gobernantes que vengan con fe a gobernar los pueblos, con la sabiduría eterna, no la sabiduría política. Y no solo la política, también la luz de la verdad es una gracia que todos los dones que vienen de Dios y es retirada de los pueblos, la luz de la verdad.
Y Dios permite que los pueblos caigan siempre más en sus vicios, en sus pecados, y que los demonios que sustituyan a los ángeles, que Dios retira, que gobiernan los pueblos, hemos visto en Fátima, ¿no?, que son de ayuda a los pueblos, Dios los retira y los deja en manos de los que escoge el pueblo, de los demonios y los malvados, que los conducen al abismo siempre más. Una vez retirada toda orientación, luz de la verdad, de los pueblos impenitentes, cuando Dios anuncia el castigo y no solo no se enmiendan, sino que aumentan sus pecados, entonces, ignorando la hora del castigo, les llega de improviso, cuando menos se lo esperan. Todo es sorpresa. ¿Qué hace el demonio entonces? El demonio, viendo fracasados sus planes, que muchos empiezan a enmendar y pensar el porqué de este castigo, suscita entre los pueblos la sensación de miedo, desesperación. Por eso tanto pánico hoy día y miedo. No sé qué pasará, ¿no? Miedo en aumento, desastrosa pandemia de pánico, de miedo, antesala de la desesperación. Los malvados niegan de que existe Dios, de que Él castiga. Los buenos comprenden por qué ha llegado, pero en vez de aprovechar el castigo como una oportunidad de regenerarse, de hacer penitencia por pecados del pueblo, son tentados a ver individualmente su propia ruina, encerrarse en sus mismos y ceden ante tentaciones de los demonios. Individualismo en aumento. Eso nos pasa cuando dejamos de ver que todo nos viene de la mano de Dios. Que van pues las maniobras de los hombres cuando cambiamos mandamientos de Dios por mandamientos del mundo, mandamientos de los hombres, cuando tenemos más miedo de lo que dirán los gobernantes, la sociedad, cómo nos juzgará a los católicos si estamos aquí rezando o no, comulgando de rodillas o no. Eso nos preocupa más. Juicio del mundo, de los que están afuera sin fe o dentro sin fe, que volver a la rectitud, a lo que Dios pide. Dios como Dios, creador entre las criaturas. Si tememos a Dios más que a los hombres, entonces vuelve alegría, vuelve confianza. Si hay temor de Dios, no miedo al mundo, sino temor a Dios, hay alegría. Temer a Dios nos da fuerza, valentía, no tener miedo de nada y de nadie, ante el mundo, ante los castigos que vienen. Con eso acabo. El pueblo judío rechazó a Jesús por sus gobernantes y en sus grandes grupos. Resto de Israel quedó fiel. Resto de Israel quedó fiel. Poquísimos de los judíos. Por eso ya San Juan al final del Evangelio que escribe en los años 90 del primer siglo dirá: los judíos han rechazado a Jesús, vino a los suyos y los suyos no le aceptaron, no le recibieron, y por eso castigados, sin templo, piedra sobre piedra no quedó de Jerusalén, de su orgullo, de sus ojos, lugar sagrado que construyeron para su propia gloria y no para gloria de Dios. ¿Qué construimos nosotros como pueblo e individualmente? ¿Qué merece esta obra de nuestras manos? Sigamos decididamente al Señor Jesús en su subida a Jerusalén para realizar plenamente la voluntad de Dios Padre. Pidamos para que el Padre que hizo de María la discípula de la palabra antes que fuese madre del Verbo encarnado, conceda a la comunidad eclesial el espíritu de fe, de la escucha, para obedecer a cada señal de la acción de Dios en la historia. Roguemos al Señor para que el Señor, que confió al corazón de la Virgen Madre a todos los hombres redimidos por su Hijo, conceda a sus discípulos capacidad para ver, compartir las angustias y esperanzas de todo hombre. Roguemos al Señor para que el Padre que asoció a María al sacrificio de su Hijo sostenga a cuantos viven en el sufrimiento, en la enfermedad, en la soledad, y por la Cordentora nos dé las gracias para que vivamos en esperanza de la vida, vida eterna en Dios. Roguemos al Señor
para que nosotros, mientras caminamos hacia la Pascua por el desierto de Cuaresma, recordando nuestras promesas bautismales, miremos a María, Madre, modelo de la Iglesia, nos dejemos convertir a Dios, guiar por el Cristo, amo de nuestra historia. Roguemos al Señor. Pidamos también por la salud de Elena Ridar. Roguemos al Señor. Padre omnipotente, que en este tiempo favorable nos llamas a la conversión, a renovación de la vida en ti, haz que a imitación de María experimentamos la dicha de ser discípulos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de Cristo y de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, toda su santa Iglesia. Señor, acepta las ofrendas de nuestro ayuno, de nuestra penitencia, para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia, de tu perdón, y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo. Celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Santo para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos, éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte por nosotros pecadores, aceptando ser clavado en la cruz por nuestros pecados. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos y mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias,
te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz y del fruto de la vid, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de difunta María Asunción de Castellarnau, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ante Dios, que está preparando el castigo que merecen nuestros pecados, nuestra impenitencia de los pueblos, ante Dios santo, misericordioso y justo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, paz fruto de la fe, de fidelidad a ti, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, confusión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, penitencia de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad en la fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas al... Danos la paz.
Este es Jesucristo, el Salvador y juez de nuestra vida, nuestra historia. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la comunión primero que se acercan las personas que comulgan la mano, después las que comulgan de manera tradicional. Cristo fue entregado para reunir a los hijos de Dios dispersos.
Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Aquí Daniele, que hoy viaja a Italia por gravedad de situación de su madre, que está ingresada grave por COVID. Pidamos por la salud de ella al final, con la oración a la Virgen María y de San José. Antes recibid la bendición sobre el pueblo. El Señor esté con vosotros. Ten piedad, Señor, de tu iglesia penitente y atiende compasivo los corazones que se humillan ante ti. No permitas que los redimidos por la muerte de tu Hijo unigénito se dejen seducir por el pecado del mundo, ni sean víctimas de la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Las meditaciones de hoy he cogido, tengo que dar justicia al autor, de los libros, artículos, blogs de profesor de la historia de Roma, Roberto de Mattei. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Salve, custodio, redentor y esposo de la Virgen María. A vos Dios os confió su Hijo, y en vos María depositó su confianza. Oh bienaventurado San José, mostraos también Padre para con nosotros, y guiadnos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, la misericordia y la valentía, y defiéndenos de todo mal.